Buenos días a todos. De parte del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Semunarium, les damos una cálida bienvenida a nuestra charla online a un clic que apunta a entregar contenido de calidad a las comunidades educativas del país. El primero que hemos realizado con expertos de habla inglesa y traducción simultánea. Hoy tenemos a Peter Doolittle, decano de la Escuela de Educación y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Educacional e Investigación de la Universidad de Virginia Tech. Doolittle tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito académico en varias instituciones, ambos, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, y su investigación está centrada en ambientes de aprendizaje multimedia y el rol del llamado trabajo de la memoria. Le invitamos a dejar sus preguntas para cuando esté concluida la presentación, cada uno de ustedes para que puedan hacer sus preguntas. Y todos van a poder tener la presentación en su correo mañana. Ahora los dejamos con Peter Doolittle, a quien agradecemos por estar con nosotros. Gracias, el mundo. Hola y bienvenidos. Estamos haciendo esto en Zoom, así que es una de esas ambientes tecnológicos que requiere un poco de paciencia de todos. Mientras yo no los pueda ver, les doy la bienvenida. Como dijo Edmundo, soy el director de la Escuela de Educación. He estado enseñando en la universidad por 25 años. Antes enseñé matemática y computación en básica y media, así que sé cómo es estar en una sala de clase con 35 adolescentes. Entiendo el desafío y entiendo el placer también que uno saca de eso. Hoy hablaremos sobre neurociencia, aprendizaje y educación. El cerebro es un órgano complejo y hay muchas cosas que sabemos de él y mucho que no sabemos de él. Cuando se trata de aprendizaje, hay cosas que sabemos que ustedes en la práctica ya saben intuitivamente y hablamos de 6 distintos principios en esta presentación y los vamos a conectar con el área educativa y cómo enseñar en una sala o un aula. Veamos los dos primeros principios. El primer principio es lo central de aprendizaje. El aprendizaje se produce a través de la práctica. Mientras vivimos, experimentamos la vida, conversamos con amigos, leemos información de direcciones de cómo ubicarse en Santiago, o cuando tratamos de resolver problemas de matemática, nuestro cerebro procesa estas experiencias. Este proceso lleva a cambios estructurales y funcionales en nuestros cerebros para crear redes neuronales. Nuestros cerebros literalmente cambian mientras experimentamos el mundo. Por ejemplo, mientras pasamos más tiempo aprendemos a jugar, las redes se fortalecen y aprenden más, por ejemplo, con el caso de aprender un instrumento. La clave es práctica y de extraer las habilidades y conocimientos y poner ese conocimiento y habilidades a trabajar. Y cuando pensamos en práctica, pensamos en practicar lo mismo una y otra vez. Pero lo que hablamos aquí es ponernos en nuestros cerebros, extraer conocimiento y habilidades y aplicarlos a un problema, a una situación. Si solo aprenden una canción, una guitarra y lo tocan una y otra vez, lo van a tocar bien, pero no van a poder mejorar en tocar la guitarra para poder tocar distintas canciones en distintos escenarios. Lo mismo para el aprendizaje formal. Alumnos tienen que experimentar las materias de forma activa con distintas tareas y en distintas circunstancias. No es suficiente hacer un taller, para resolver ecuaciones de una sola variable. Los alumnos tienen que
tienen que experimentar esto de distintas formas, a través de historias de párrafos, las cosas que están viendo y leyendo y cosas que están escuchando también. Los estudiantes tienen que estar involucrados en escribir, en gramática, a través del proceso de lectura, de escritura y de escuchar. Así que comenzamos con dos partes. El aprendizaje se produce a través de la experiencia y ocurre cuando extraemos de nuestras mentes y lo utilizamos. No solo experimentar algo una y otra vez, es ponerlos a trabajar. Y eso nos lleva a crear nuevo conocimiento y un conocimiento más profundo. Así como profesores, somos creadores de ambientes, creadores de experiencias que nuestros estudiantes se involucran con y van a formar nuevos conocimientos en sus cerebros y les va a dar al cerebro algo activo con que procesar y crear nuevas redes. Y esas redes se fortalecen con el tiempo, se vuelven más rápidos y más precisos. El segundo principio tiene que ver con la atención. Mientras vivimos muchas cosas en nuestro ambiente, hay muchas cosas en nuestro ambiente para procesar, hay muchas cosas que ver, muchos sonidos, donde sea que estén, hay muchas cosas que mirar. Yo estoy en mi oficina, tengo mi pantalla aquí, pero tengo toda una repisa de libros aquí a mi izquierda, y después tengo imágenes, fotos, plantas, y tengo otro computador aquí al lado derecho. Así que hay todas estas cosas tratando de llamarme la atención. Por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, que es un gran distractor. Nuestra atención tiene que ser guiado y por suerte lo podemos hacer porque nuestro mundo es inmenso, es emocionante y a la vez puede ser abrumador. Así que tenemos que centrar nuestra atención en un pequeño conjunto de cosas que mirar o escuchar o cosas que oler o probar o tocar. Por suerte nuestro cuerpo nos ayuda con eso. Mientras experimentamos el mundo, ah, experimentamos adaptación sensorial. Y la mayoría no lo percibimos. Nuestro cuerpo reconoce que estas son cosas que nos están tocando, pero lo ignora. Pueden estar en una sala y hay un ruido aquí al lado. Puede ser el zumbido de una ampolleta, un radiador. Después de un rato los van a... Una de las cosas que vamos a hablar es que es muy difícil oler la propia casa de uno porque uno vive ahí y su hogar tiene un olor especial, no uno malo por supuesto, y uno se acostumbra. Así que cuando uno va a la casa de otro, uno huele el de la otra persona y cuando vuelves a tu casa te acostumbras a ese. Así que en toda esta experiencia, en esta experiencia, algunos se filtran por el cerebro, pero algunos nos ayudan a guiarnos, especialmente con estudiantes que tienen problemas con la atención. Y nosotros podemos ayudarles a que ellos se centren en elementos específicos en nuestros ambientes. No significa que nosotros no nos distraigamos y nos ponemos atención a cosas, sonidos al azar o otras cosas. Pero mientras avanzamos de básica a media, mejoramos en poner atención en cosas específicas. Así que el problema, especialmente para estudiantes, es que no sabemos en qué centrarlos. Los estudiantes están leyendo un cuento corto de una página. Quizás no saben en qué centrarse. Si están haciendo una ecuación de variable única, ¿qué es importante ahí? ¿Qué significa el signo igual? ¿Qué pasa con los números? ¿Qué hacemos con la variable misma? El signo menos, el signo más. ¿Qué tengo que poner atención en? Así que necesitamos guiar a nuestros estudiantes y su atención y que se centren en lo esencial de una perspectiva de aprendizaje en cuanto a lo que están viendo, los problemas matemáticos que están resolviendo. Como profesores podemos ayudarles con eso, podemos ayudar a centrar la atención de nuestros estudiantes para que pongan atención a las cosas que van a llevar a mejor aprendizaje mientras crecen. Los últimos dos, y estos son distintos, la idea de que aprendizaje
involucra redes a través de la experiencia del mundo guiado por nuestra atención. Es un ciclo de retroalimentación. Procesamos experiencias poniendo atención a ellas. De esa forma desarrollamos patrones de aprendizaje. Mientras más experiencias tenemos, mejor atención ponemos, más fuertes nuestros patrones son. Esto comienza el ciclo. Y mientras más fuertes nuestros patrones, eso impacta a lo que ponemos atención en. Y eso nos guía a nuestra experiencia. Mientras más aprendemos, mejor nuestros patrones guían. Y la forma en que ponemos atención a nuestra experiencia fortalece lo que aprendemos. Así que mientras empezamos a avanzar, queremos estar moviéndonos atrás y adelante. Mientras más aprendemos, mejor experimentamos las cosas, mejor aprendemos. El tema es que cuando somos novatos es más difícil ahí. Novatos necesitan mucha ayuda en procesar su ambiente. Ahora, con el tiempo, podemos mejorar en las situaciones que les creamos. Y eso le llamamos automatización. Uno puede conducir o manejar y conversar. Porque la mayor parte, por ejemplo, de manejar es automático. Saben cómo manejar el volante y los espejos. Pero cuando uno es novato, eso no es el caso. Muchas veces van a ver novatos no saber qué hacer con sus espejos retrovisores o laterales porque no están acostumbrados. Cuando los estudiantes aprenden matemática, historia, geografía, van a comenzar no sabiendo cuál es el conocimiento, pero con el tiempo van a adquirir habilidades y automatizarlas. Muchas veces puede ser un impedimento por estar en piloto automático. Vivo en el mismo lugar por 5 años, tomo el mismo camino a casa todos los días, es bastante automático. Hay veces que llego a casa y no me acuerdo de haber manejado la casa. Estuve ahí, sé que lo hice, pero como no lo estoy procesando, estoy en vuelo automático, no percibo cosas. Si el vecino compró un auto nuevo, no me fijo. Si pusieron un nuevo letrero de señalización, quizás no lo procese. Así que tenemos que dar a los estudiantes y crear oportunidades para ellos, para poder ayudarles a guiar cómo procesan sus experiencias. Y finalmente, como nuestros cerebros cambian mientras aprendemos, y porque nuestros estudiantes, la experiencia de nuestros alumnos son distintos, sus experiencias en sus casas son distintas, sus experiencias dentro del país son distintos. Muchos de ellos tienen más experiencias en la playa, por ejemplo, otros quizás en ir a las montañas, otros tienen familias más sociales, otros tienen familias que no hablan mucho. Y debido a que nuestros cerebros cambian con la experiencia, nuestros estudiantes nos llegan a distintos puntos. Si tienen 30 estudiantes, son todos distintos de formas muy sutiles. En este caso literalmente, porque sus cerebros son distintos. Así que tenemos que tomar eso en cuenta mientras trabajamos con nuestros estudiantes, saber qué saben, qué experiencias tienen. Y basado en eso comenzamos a construir experiencias que van a ayudarlos a avanzar hacia adelante. Ahora, lo que me gustaría hacer es llevar estos 6 principios, tenemos poco tiempo, tomar estos principios y aplicarlos a un ejemplo concreto para ver cómo esta idea de centrarse en experiencias, construir conocimientos a través de dirigir su atención, funciona en un aula. Finalmente vamos a hablar de procesamiento al final. Y cuando hablamos de procesamiento, lo que los estudiantes procesan, aprenden. Y esto es donde dirigir atención entra en juego. ¿Y qué es lo que les pedimos hacer con esa experiencia? Así que están observando un mapa y estamos aprendiendo habilidades de leer mapas. ¿Cómo centramos su atención en cosas como topografía, por ejemplo? ¿Pero qué les pedimos hacer con eso? ¿Cómo podemos sacarlos y mostrarles una montaña ahí en la distancia, por ejemplo, donde yo vivo, y después mostrarles en un mapa cómo se ve? Le estoy dando una experiencia y lo puedo pedirles después
crear una ruta, un camino que sea menos empinado para subir la montaña. Cómo los alumnos procesan sus ambientes impacta cómo aprenden. Algunas veces lo llamamos involucramiento, otras veces lo llamamos aprendizaje activo, pero se trata al final de cómo procesamos nuestras experiencias. Y cuando procesamos nuestras experiencias, no lo procesamos solo cognitivamente. Podemos pedirle que resuelvan problemas, que lean y que nos cuenten una historia. Estas son cosas más cognitivas, pero también aprendemos socialmente, afectivamente y conductualmente. Aprendemos a través de hacer cosas. Aprendemos saliendo a un jardín y aprender sobre las plantas. Hay algunas cosas utilizando computadores, cosas sencillas como utilizar un ratón. Aprendemos a través del hacer. Podemos aprender cognitivamente, conductualmente, socialmente. Y al hablar con gente, quizás salir y hablar con otros. Podemos escuchar cómo ellos explican cosas, cómo son sus experiencias. También tenemos la oportunidad para nosotros desarrollar nuestra habilidad para hablar sobre lo que nosotros sabemos, porque si no podemos decirlo, no lo sabemos de forma muy consciente y eso nos da la oportunidad de explicarnos a nosotros mismos. Y para poder hacer eso tenemos que formular las ideas en nuestros cerebros y tenemos que saber cómo expresarlo de tal manera que sea entendible para el otro. Y finalmente aprendemos a través de ser, de vivir. Llegamos a la sala, al aula, todos con opiniones, con información, con experiencia. También procesamos nuestras vidas emocionalmente, que es parte de quiénes somos nosotros. Así que emociones tienen un gran impacto sobre lo que aprendemos y cómo aprendemos. ¿Cuáles son las cosas que le importan a nuestros alumnos? ¿Cuáles son las cosas que les dan miedo? Porque eso van a impactar su capacidad de aprender y van a impactar su procesamiento de sus experiencias. Y va a impactar, por lo tanto, su habilidad de construir redes o patrones. Así que ahora veamos cómo podemos aplicar estos 6 principios con un ejemplo. El ejemplo que me gusta usar es crear un resumen. Todos tenemos una idea de qué es lo que es un resumen. Tomamos un trozo grande de un texto y lo achicamos, pero manteniendo las ideas esenciales, las ideas principales. Entendemos que la naturaleza de ello, pero para la mayoría es una tarea desafiante, especialmente para niños pequeños. Yo le he enseñado tercero básico hasta la media y le puedo decir, todo a través del espectro, todos tienen problemas con resumen cuando comienzan. Ahora enseño una clase universitaria en la primavera y hacemos muchos resúmenes. Y cuando comienzan es difícil. Cuando enseñaba niños de 11 años, hacíamos resúmenes y era desafiante también. Es un desafío porque lo que le estamos pidiendo que hagan es que lean un párrafo o una página o una historia y que identifiquen las ideas importantes de las intranscendentes. Es una habilidad que no es natural, es algo que tenemos que desarrollar y lo que es importante para un alumno quizás no es lo mismo para otro. Un alumno que tiene muchas experiencias en la playa, por ejemplo, y valora esa experiencia más que otras. Y si hay una playa en la historia, va a hablar más quizás sobre esos. Pero también identificar qué no es importante. Porque cuando comenzamos cualquier cosa, todo es importante. Entonces, ¿cómo empezamos a separar lo importante de lo intrascendente? Y eso requiere tener experiencia. Y después tienen que entender cómo integrar esas ideas a una oración o dos o tres. Y eso se vuelve un desafío para no tener oraciones incoherentes sobre estas ideas que tenemos. Así que los resúmenes son buenos porque se puede utilizar a distintos niveles. De tercero básico le puedes pedir que resuman algunas en solo pocas palabras. Lean este párrafo. ¿Cuál es el tema? Puede ser el resumen. Pero si estamos hablando de media, alumnos de media, quizás uno quiera algo más sofisticado donde te entreguen un resumen de 25 palabras
sobre una lectura de 2 o 3 páginas, donde tienen que entender las ideas principales y después cómo lo puedo armar en un párrafo. Así que los resúmenes son esas cosas que se pueden usar en distintos niveles. Ahora, lo que sabemos es que toma tiempo resumir y aprender. Necesita experiencia para crear esos patrones, para entender cómo guiar nuestra atención a lo que es importante y lo que no es importante. Uno no aprende a resumir a través de 1, 2 o 3 experiencias de resumir. Es algo que tiene que ser practicado una y otra vez. Lo bueno es que la investigación indica claramente cuando empezamos a crear resúmenes incrementa nuestra comprensión, nuestra retención y nuestra aplicación a lo que hemos leído. Así que implica esfuerzo hacer resúmenes, pero incrementa el aprendizaje. Así que si estamos leyendo un párrafo, una página o una historia completa, los otros resúmenes se pueden utilizar para cosas aparte de escribir. Quizás van a ver un video de 5 minutos y después le pedimos que escriban un resumen acerca de lo que vieron. Ayuda a involucrar a su cerebro con esa experiencia de una forma importante. Van a involucrar en una experiencia guiando su atención para entender qué es lo que es importante y qué es lo que no. Y después finalmente cómo expresan eso. Y esta relación entonces de procesamiento a través del tiempo con la práctica lleva a resultados positivos de comprensión, retención y aplicación. Ahora, dos de los desafíos en hacer eso, especialmente cuando hablamos de profesores, es cómo evaluamos esto y cómo desarrollamos a nuestros alumnos. A mi entender, yo veo 3 cosas. Uno, si les doy una cantidad de palabras, una vez que llegan a la media, típicamente les limito a 50 y 40 palabras, porque yo quiero que ellos realmente sepan cómo condensar esas ideas principales a algo que es entendible, comprensible. El número de palabras y la duración es importante. El contenido. ¿Han podido capturar algunas de las ideas importantes de lo que sea que hayan leído o visto? La clave es no buscar 1 o 2 cosas, porque hay alumnos que son distintos, van a ver distintas cosas. Puede haber distintas ideas correctas, siempre y cuando que estén expresando las ideas principales en la lectura. Y lo finalmente es cómo se expresan. Para mí, una vez que llegan a la media, todo tiene que ser oraciones completas. Eso puede ser lo mismo para quinto y sexto básico también. La parte de eso es para que ustedes decían qué es lo que tiene sentido para mi alumno universitario. Espero oraciones completas, altamente integradas, pero en media no estaría buscando cosas punto por punto. La otra parte, y esta es la parte se vuelve el desafío mayor como profesores, es que para que los estudiantes puedan crecer, los estudiantes necesitan retroalimentación sobre sus resúmenes y sus resúmenes a través del tiempo. Y necesitan retroalimentación sobre la extensión, si es un tema, sobre el contenido también, porque pueden tener mejores o peores habilidades cuando se trata de separar lo importante de lo no importante. Una idea que aparece una vez en una historia de 2 páginas quizás no es una idea importante, mientras hay 2 o 3 otras ideas que son más recurrentes en esa historia. Y finalmente, cómo se expresan. Y esto es algo que lo he encontrado interesante. Los alumnos mejoran su escritura escribiendo cosas más cortas. Si comienza con una introducción, el autor habla sobre esto y esto y esto, y llegan a lo importante, aprendan a cómo sacar esa parte de ahí. También he encontrado de que mientras comienzan a desarrollarse, especialmente con la media, comienzan a utilizar comas, comas, como estrategias para acortar
el número de palabras, mejoran en entender lo que es importante y lo que no es importante, pero también mejoran en su expresión. En mi entender, llegar a este bonus de qué es lo que logramos de una forma de comprensión, pero también están desarrollando la habilidad de cómo expresarme, de expresarme de tal manera que es conciso y claro. Y mientras observamos resumir en relación a los principios que estamos hablando antes, llega a cada uno de estos puntos. Estamos creando para ellos una experiencia y experiencias porque tienen que hacer muchos resúmenes. Estar aprendiendo a través de experiencias y generando redes de cómo crear resúmenes y determinar qué es lo que es importante y cómo expresar eso. Y que ellos practiquen también y que usen su atención en lo que están leyendo. Es fácil leer las palabras en una página y cuando termines no tener ni idea de qué es lo que leíste, pero que te pidan hacer un resumen al final, te ayuda a obligarte a tener una idea de qué es lo que acabas de leer, qué es lo que fue importante y concentrarse mucho en eso. Y como lo hacemos a través del tiempo, las experiencias nos ayudan a centrar nuestra atención, que nos lleva a incrementar nuestras redes o nuestro aprendizaje. Mientras comenzamos a hacer esto, lo que hemos aprendido de escribir resúmenes y del contenido guía nuestra atención, impacta cómo aprendemos y cómo experimentamos. Y esas experiencias nos ayudan a guiarnos y nos llevan a mayor aprendizaje. Y algo como escribir resúmenes, la idea es que sea repetido a través del tiempo. Y hay cosas que se pueden hacer a través de meses porque los contenidos pueden ser contenido de casi cualquier clase. Estamos utilizando resúmenes para que ellos puedan centrar su atención y que aprendan ese contenido. Al final, resúmenes son una de esas estrategias que son de final abierto. Los estudiantes pueden aplicarlo a su propia manera para decidir lo que es importante y no. Pueden decidir cómo expresarse. Les da, por lo tanto, a los alumnos la habilidad de ser quienes son, de expresar sus diferencias de tal forma que tengan importancia. Así que durante estos últimos 20 minutos para mí pasó bastante rápido. Hablamos sobre 6 principios relacionados con el aprendizaje del cerebro. Hablamos sobre cómo eso se relaciona con procesamiento y cómo eso se relaciona a una estrategia específica, en este caso, resúmenes. En este momento voy a parar de hablar y el mundo va a ser el intermediario entre sus preguntas y mis respuestas. Peter, gracias por tu presentación y por supuesto le invitamos a la gente a enviar sus preguntas en nuestro chat. Ya tenemos muchas, así que voy a comenzar a leer algunas para que los puedan contestar. Así que el primero es de Nicole Rodríguez. Dice, hola, tengo una pregunta. La mayoría de los alumnos de neurociencia y educación han sido relacionados, llevados a cabo por científicos. Entonces sabemos cómo el contexto afecta a nuestros estudiantes en cuanto a la neurociencia. Nicole, la pregunta acerca de muchos de nuestros estudios de neurociencia se hacen en laboratorios, que nos da la oportunidad de encontrar el ambiente, también la oportunidad de registrar datos del cerebro, así que muchas resonancias funcionales se utilizan en este escenario. Y la pregunta es si podemos confiar en estos datos. Esos datos, los datos mismos, lo que terminamos haciendo es que tomamos el componente neurociencia y vemos el componente conductual también. Y los hallazgos que tenemos neurológicamente de la neurociencia los validamos en términos conductuales. Mientras no tenemos una sala de 30 alumnos todos conectados para ver qué pasa ahí, podemos tomar los principios que aprendemos de la neurociencia y lo aplicamos
de forma conductual y socialmente para ver qué funciona y no. Los principios que hablamos, los 6, son cosas que hemos visto en la neurociencia y también las hemos visto conductualmente. Así que utilizamos esos dos para validarlos. Es una buena pregunta. La próxima pregunta es de Rodrigo Cáceres. Pregunta, ¿cómo puede el aprendizaje en clases online puede ser estimulado al utilizar neurociencia? Sí, la pregunta que se hizo recién, ¿cómo utilizamos neurociencia en aprendizaje online? Y eso vuelve también a la pregunta de dónde tomamos la neurociencia y lo conductual y los ponemos juntos. La idea de que queramos crear experiencias para los alumnos en un ambiente online que va a llevar al desarrollo de redes, a llevarles a pensar y a hacer y de interactuar con gente, es muy importante. Así que dentro de nuestro sistema de aprendizaje le preguntamos a los alumnos preguntas que interactúan entre ellos. La mayoría de nuestros estudiantes están en redes sociales, la mayoría de los tienen teléfonos. Vamos a usar eso. Tenemos que pensar si nosotros como profesores somos creadores de ambientes. ¿Qué puedo hacer entonces en un ambiente online que que va a ayudar a mis estudiantes a resumir, a hacer preguntas críticas, a interactuar socialmente entre ellos? Hay herramientas para ello. La mayoría de los sistemas tienen herramientas, o casi todos tienen herramientas que les permitir interactuar con ellos socialmente. ¿Y cómo apalancamos esas cosas? Entonces, ¿cómo logramos que ellos hablen entre ellos, que se junten para que se junten y resuelvan problemas? Es un desafío, sí. Y como instructores, y la mayoría de los instructores no han sido enseñados cómo interactuar en un ambiente online, toma tiempo, pero las habilidades que tienen o que han desarrollado en un ambiente cara a cara los van a ayudar para un ambiente online. Pero la idea es crear la experiencias que van a ayudarles a pensar o a comportarse de cierta forma. Es un desafío, especialmente en un ambiente que estamos hoy en día. Es un desafío, pero es algo de que miramos. Nosotros como profesores tenemos buen conocimiento de cómo interactuar con nuestros alumnos. La próxima pregunta es de Isnar Ibáñez. Dice, Peter, ¿cuál es la diferencia entre un niño comparado con un adulto y su disposición al aprender? La diferencia entre niños y adultos, y esto llega hasta los límites de lo que yo sé, así que no soy un psicólogo de desarrollo. Tenemos desarrollo en el cerebro con el tiempo. Antes pensábamos de que cuando los niños nacían, su cerebro era completamente formado. Ahora sabemos que eso no es así. Los cerebros desarrollan a través del tiempo. Y como hablamos de la experiencia que cambia el cerebro, eso ocurre a través de la vida. Tenemos este viejo adagio que uno no puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. La neurociencia nos dice sí puedes. Perros viejos sí pueden aprender nuevos trucos. Lo otro que se construye a través del tiempo es conocimiento anterior. Un niño de 5 años y un adulto de 35 tienen distintas bases de conocimiento. Así que va a haber un cambio neurológico a través del tiempo y eso va a haber cambios del conocimiento de base y ambos impactan alumnos jóvenes y la capacidad de los adultos para aprender y procesar información. La idea de cambios es bastante más amplio este tema. Hay otra gente que esta es su área de conocimiento, así que cualquier otra duda yo contactaría a ellos. Tenemos otra pregunta de Nelson Uribe. Dice, si un estudiante necesita retroalimentación, ¿cómo procederías eso ante un inminente retorno a clases? ¿Se puede repetir la pregunta? Sí. Si el alumno necesita retroalimentación, ¿cómo procederías antes de un inminente retorno a clases? Los alumnos necesitan retroalimentación, ¿cómo procederíamos durante la gente que va a volver a clases?
Antes de que vuelvan a clases, ¿cómo procedemos? Parte del desafío nuestro sistema educativo hay esta brecha, el año final, y después tienen este marco de tiempo. Todos sabemos que los estudiantes se lo olvida durante este periodo. Y no son solo alumnos, nosotros los mismos como adultos también. Con el tiempo, la memoria se van, se desvanece, se confunden las cosas. Parte de la pregunta es, ¿podemos a través del tiempo preguntarles a buscar en sus mentes, darle una experiencia para poder extraer conocimiento y hacer cosas con ello? Esa es una de las formas que podemos utilizar nuestros teléfonos celulares. Si queremos que los alumnos piensen acerca de algo cuando no están en la sala de clase o con nosotros, podemos utilizar celulares o computadores para hacerles preguntas. Lo que le estamos preguntando que hagan es que busquen sus mentes, extraigan información y utilizarlos para contestar algunas preguntas. Lo que queremos hacer para mantener esas redes fuertes a través del tiempo, porque sabemos que cuando volver a clases van a haber olvidado muchas cosas. Así que tenemos que estar preparados para eso. Podemos ayudar a preparar alumnos antes que vuelvan. Pero también durante las primeras semanas de clase tenemos que estar conscientes de que ellos están volviendo a entrar a este ritmo. Así que tenemos que darle experiencias que les hagan buscar información al año anterior escolar y extraigan algo de ese conocimiento y esas habilidades para que se esté fresco de nuevo y construir a partir de ahí. Porque durante el quiebre entre un año y el otro, van a olvidar cosas, las cosas se van a debilitar, así que tenemos que pedirles que extraigan ese conocimiento y lo usen para que estén listos para comenzar, ya sea en el primer día o durante las primeras semanas de clase. Gracias, Peter. Tenemos 7 minutos más, así que voy a leer otras preguntas. De Jacqueline Canto, ella pregunta, quería saber cómo la neurociencia puede ser aplicada en educación física. ¿Hay alguna estrategia ahí? Voy a tener que decir que está fuera de mi área de conocimiento de relacionar neurociencia con educación física. Yo tengo una formación en otra área, no es algo que yo domino. Así que voy a tener que disculparme y seguir con otra pregunta. Tenemos 3.700 personas conectadas en este minuto, así que hay muchas personas con preguntas. Voy a seguir con la próxima de Mónica Dipsy. Ella dice, ¿cómo enfocar atención cuando un alumno tiene déficit atencional? Sí, bueno, cuando llegamos a un trastorno de atención, estamos llegando a otra área, una área de poder ayudarles a concentrar. Desafortunadamente voy a tener que decir, trastorno de atención no es un área que yo domino. Yo trabajo principalmente en el área de ciencias cognitivas asociadas con tecnología, así que hay mucha información en la web de cómo lidiar con esto y cómo enseñar, pero no es un área que yo domino bien. Así que sería imprudente de mi parte darle una respuesta a esa pregunta. La próxima pregunta viene de Nazaret Vega. Ella pregunta, ¿cómo generar los principios de neurociencia con estudiantes más vulnerables y con necesidades especiales permanentes? Parte de esto vuelve al primer principio, el último principio. Estudiantes vulnerables traen distintas experiencias a la sala y es importante entender de dónde vienen, porque hay distintas formas de ser vulnerable, de la vida familiar hasta de dónde viven y su ambiente, como también si tienen temas de salud. Y entender de dónde vienen ellos, es necesario a partir de ahí de crear las experiencias que van a funcionar para ellos. Y esto es donde nosotros entramos a enfoques más individuales de enseñanza, porque vamos a tener a alguien que tiene vulnerabilidades particulares. Algo de eso se puede controlar y otras partes no se pueden controlar.
Muchas veces vienen de un ambiente donde tienen problemas de alimentación, donde no se están alimentando bien, por ejemplo. Su habilidad de controlar cosas así, o puede ser que puede tener déficits cognitivos que tienen que ser abordados. Lo primero que hay que hacer ahí es entender de dónde vienen y basándose en eso, construir experiencias que van a funcionar bien para ellos como individuos. Tenemos 4 minutos más, así que vamos a seguir de María Isabel Martínez. Ella pregunta, soy una profesora de Kinder, ¿cómo puedo a través de este proceso de resumen con niños de 5 años de edad y menos? Se están, uno está llegando bien abajo con los Kinder. En este punto van a estar buscando cosas como conceptos. Puede ser de que están interactuando con materiales y les preguntan. Su resumen puede tener un concepto, una palabra sobre el color, formas. No necesariamente va a ser una oración completa, pero más por el lado un resumen basándose en lo que estén enseñando en ese momento, en un concepto. Piénselo más como conceptos y puede ser de que la mayoría de esto va a ocurrir oralmente, a través del habla. Así que la parte de esto es escalarlo a sus alumnos para que esté a la altura de ellos. Piensen pequeño, pero puede mirar distintas cosas y aún hablar acerca de un número, un color o algún otro concepto. Gracias, Peter. Vamos a pasar a la próxima pregunta de Raúl Sánchez. Él pregunta, ¿dónde, ¿dónde los niños tienen más problemas en entender matemática? Yo traería mi amigo de matemáticas con esta pregunta. Parte de ello tiene que ver con la naturaleza matemática y muchas veces también los niveles de incomodidad con matemáticas que los niños han desarrollado. Muchas veces pensamos en matemática como la materia difícil, ¿cierto? Y traen entonces estos sesgos relacionados con la matemática que son difíciles y problemáticas. Lo otro es que hay conceptos dentro de matemática más allá de contar. Nos centramos en aprender matemática de forma distinta ahora, donde antes era memoria. Si los estudiantes tienen dificultad, yo comenzaría a ver cómo ellos, qué opinan de la matemática, si tienen algún tema donde están preocupados de la matemática, donde tienen miedo, por ejemplo, a la matemática, mientras comienzan a avanzar. En cuanto a la enseñanza de matemáticas, eso voy a tener que ceder a los educadores de matemática. Hemos terminado, estamos a tiempo, Peter. Muchas gracias por participar, que va a ser parte de una serie de webinars con expertos internacionales organizados del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y la Fundación Seminarium. Les recordamos que esta conferencia es grabada, va a ser grabada y va a poder ser revisada en los próximos días en este mismo link. Y lo invitamos a todos a la próxima conferencia que va a ser indicada en redes sociales de este centro, del sitio web Fundación Seminario. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Y gracias también, Peter, por tu tiempo. Gracias por invitarme. Adiós. Nos vemos a la próxima.